Presentamos Conozca al Diputado. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio Conozca al Diputado, un espacio para conocer personalmente a quienes le representan acá en la Asamblea Legislativa. Muchas veces lo hemos dicho, los vemos exponiendo, los vemos defendiendo proyectos, votando y demás, pero no sabemos, no conocemos realmente quiénes son, de dónde vienen, qué piensan, qué situaciones han enfrentado, y ese es precisamente el propósito de este programa. Y hoy como invitado don Pedro Rojas Guzmán. Don Pedro, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. Aquí estamos a la orden. ¿De Sarapiquí siempre? De Sarapiquí, yo sí, de Sarapiquí siempre. Mi familia es del lado de Limón. Emigraron al lado de Barra, Colorado, y luego a Sarapiquí. Yo soy de Sarapiquí. ¿Cuántos años en Sarapiquí? Yo soy de Sarapiquí en 1963. Esa fue mi fecha de nacimiento, 12 de mayo de 1963, exactamente en el río Sarapiquí. A la orilla del río. Casi que entre el agua. ¿Qué historias? todo un pez. Casi que entre el agua, sí, sí. En esos tiempos, Sarapiquí era, yo diría que menos que una aldea, ¿verdad? No era... fíjate, si ahora es la periferia de Costa Rica y está olvidada, imagínense en los años 60. Era una cosa terrible. Si es rural ahorita, imagínense hace sí, por supuesto. 60 años. Era menos que una aldea, ¿verdad? 62, que son los años que tengo recién cumplidos. Era un caserío, ¿verdad? Con una situación que era el punto de encuentro de muchos pequeños poblados y zonas, por eso se llama Puerto Viejo. Era una red fluvial del río Sarapiquí que bajaba al río San Juan, y el río San Juan hacía conexiones con Nicaragua, con Barra, Colorado, eventualmente con Limón, que todavía no estaban los canales, pero sí por mar. Entonces, Barra de Colorado era un puerto en ese tiempo de que llegaban muchos barcos, sobre todo cubanos, a extracción de madera y banano y demás. Entonces había movimiento en Barra de Colorado y por ende, digamos, había conexión con el puerto de Puerto Viejo, y había una carretera sumamente precaria hacia San José, que era una cosa, era casi una trocha. ¿Usted de esos que aprendió a nadar en pozas? Bueno, ahí uno tenía que aprender a nadar y nadar, ¿verdad? O sea, a los 4 o 5 años usted lo tiraban a una poza y defiéndase, ¿verdad? Ya a los 5 o 6 años usted nadaba para cualquier lado. Y cualquier rato que le quedara libre a uno, va para el río. Bueno, la infancia era una infancia libre, en el sentido de que era un pueblo, ya le digo, una aldeíta, ¿verdad? Y entonces nos juntábamos todos los chiquillos y nos íbamos para el río. Y ahí uno... Una familia. Conocidos y familia, ¿verdad? Conocidos y familia. Era muy libre de subirse a los árboles a coger frutas, a jugar, a andar para aquí, para allá, ¿verdad? Era una vida bastante diferente a la actual, ¿verdad? ¿Alguna vez se llevó golpe, una caída del árbol? Muchas veces, por supuesto, muchas veces. Y cuando digo de que... ¿Quedó buena cerca? Bueno, eso era típico, ¿verdad? Los rayonazos en la espalda. Sí. Por las cercas de púas, los alambres de púas, sí. Había un recreo cuando ya entramos a la escuela. Recuerdo que cuando íbamos a la escuela, bueno, era un pueblo que no tenía obviamente electricidad, ni tenía caminos, ni tenía agua potable, ni tenía nada, ¿verdad? Entonces había que irse por un trillillo, valga la expresión, ¿verdad? Un caminito ahí de tierra, descalzos, obviamente. No yo, la gran mayoría, ¿verdad? Los que llevaban zapatos era el hijo del finquero más grande, tal vez, ¿verdad? Pero todo el mundo se veía igual. Y entonces... ¿Usted creció con zapatos o sin zapatos? Sin zapatos. Sin sí. zapatos. Y íbamos a la escuela sin zapatos, ¿verdad? Entonces llegábamos ahí por ese trillillo de tierra y cuando era de invierno, imagínense, ¿verdad? Y entonces el maestro le decía a uno, lávese esos pies ahí en ese charco para que entre al agua. Límpiese las uñas. Sí, límpiese las uñas. Era una cosa terrible, ¿verdad? Era hay un cuadernito, el cuaderno de vida que llamaban, y se llevaba en una bolsita plástica. Ese era el bulto. ¿Y cómo fue la primera vez que se puso unos zapatos? Bueno, fue una... ¿Le costaba caminar? ¿Ah? ¿Le costaba caminar? No, en realidad fue un vacilón, porque me regalaron unos tacos de hule.
Y entonces, no sé si existirán todavía, pero en ese tiempo me regalaron unos tacos de hule y yo me los puse y bueno, casi que fui hasta la escuela con los tacos de hule. Los andaba todo el día. Sí, se gastaron rapidísimo, por supuesto, ¿verdad? Sí, una cosa, los zapatos llegaron, digamos, como en tercero, cuarto de la escuela. Y había bueno, como era puerto, habían días de puerto, ¿verdad? Que te llegaban ahí los botes de todos esos pueblillos y entonces nosotros íbamos a trabajar ahí al puerto, que se ganaba banano, palmito. ¿A los cuántos años, don Pedro? Prácticamente a los 6, 7 años. ¿Y cuánto le pagaban? No, era una cosa, se decía que una peseta, 15 céntimos, ¿verdad? Eso era lo que le pagaba. Antes se llamaba un 4, que eran 50 céntimos. 6 reales, a la peseta le hacíamos una cora. Yo no sé por qué, pero eso era, así se denominaba. Nos dieron una cora, era una peseta, 25 céntimos, un 4, 50 céntimos, 6 reales, 75 céntimos. Pero cuando le pagaban a unos 6 reales, eso era una maravilla, ¿verdad? Directo a la pulpería, comprarse una salsa parrilla y un pedazo de pan. Eso era así, claro, era jolgorio. Y ahí íbamos a trabajar, pero había una particularidad. Lo que ganábamos, nosotros se lo dábamos, lo que fuera, ¿verdad? Si ganaba 1 colón, 2 colones, se lo dábamos a la mamá. Sí, antes, en esa época era muy común que el hijo respetaba o era muy honrado en ese sentido, ¿verdad? Lo que ganaba era para ayudar en la casa. Totalmente. Entonces lo que ganábamos, bueno, en mi caso era para ¿Cuántos mamá. hermanos? Fíjate que nosotros fuimos 11 hermanos. 11 hermanos y hay 4 muertos. Sí. Una muchacha que se murió en la fiesta de graduación, se estrelló en el año 77, fatal. El hermano mayor que murió hace 2 años y dos chiquitas pequeñitas que se murieron. El resto sí estamos vivos. No muy vivos, pero estamos vivos. Ahí van. Sí. Don Pedro, la situación familiar en la que creció. Muy difícil. Yo crecí como una mamá jefa de hogar, ¿verdad? El matrimonio, en realidad nunca investigué por qué razones se deshizo y entonces mamá en esas condiciones, ¿verdad? De esos años, una mamá sola, que luchó, aprendió a coser fíjate vos, por correspondencia en esos tiempos, ¿verdad? Y aprendió a coser y entonces ella era costurera y es todavía a los 89 años, todavía me hace los ruedos de los pantalones que traigo aquí a la asamblea. Y eso es un orgullo. Por supuesto, por supuesto. Y entonces, esas son las pequeñas cosas, los pequeños detalles que uno a veces no valora, pero que al final del tiempo termina diciendo, bueno, qué privilegio, ¿no? Por supuesto. Yo recuerdo, bueno, mamá, por supuesto, nunca fue a la escuela, ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí, claro, una señora con una inteligencia que yo quisiera tenerla, ¿verdad? Ella aprendió a coser, ella hacía una cosa, hacía otra, imagínense, 7 hijos, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues, yo diría que nos sacó avante a todos, ¿verdad? En esas condiciones tan precarias, tan precarias. Y recuerdo una anécdota, yo saliendo de sexto año de la escuela, en 1975, que yo le dije, mamá, bueno, yo ahora que salgo de la escuela voy a ir a trabajar fijo ahí al muelle, a jalar banano, a jalar palmita y todo. Y fue la última garroteada que me dio mi mamá. Me dice, usted va a ir a estudiar sí o sí. Es que usted no tiene, mamá, no importa que no tenga, usted va a ir a estudiar. Vea qué visión de señora, ¿verdad? Y ahí tuve que ir a ¿Y eso hoy lo agradece? Por supuesto. Eternamente. Tuve que ir a la fuerza, ¿verdad? Y entonces ya uno va al colegio con esas limitaciones en todo sentido, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues uno termina enamorándose del estudio y continúa. Yo rescato, digamos, que en esa Costa Rica tan pobre de esos años 60 y 70, la visión que tuvieron los constituyentes de la Segunda República de darle empuje, por decirlo de alguna manera, a la educación y que llegó a esos recónditos lugares como Zarapiquí, como Puerto Viejo, y entonces ahí había una escuelita y en el río había una escuelita, ¿verdad? Y en esos años ya estaba el colegio ahí y entonces le daba oportunidades a una clase social tan limitada como la nuestra, ¿verdad? Absolutamente pobres de entre los pobres. Y vea usted la visión de país, ¿verdad?
cosa que ahora pues uno no lo ve y ve que la educación más bien es atacada y que la educación es lo menos importante. Y entonces uno dice, bueno, y la visión que tuvieron los constituyentes y los líderes de ese tiempo hicieron que Costa Rica creciera enormemente en un montón de campos, ¿verdad? Yo también soy de zona rural, de campo, don Pedro, y me familiarizo en el sentido de que ahora la tendencia es de innovar, es emprender, es buscar uno su propia forma de subsistir, ¿verdad? En aquellos tiempos, hablando hace 30 y más años, el tema de la educación era, o sea, la única vía en la zona rural para que los hijos tuvieran una mejor calidad de vida. Los papás no querían que los hijos terminaran en las labores del campo. Sí, así es. Aunque mamá siempre tuvo esa conexión con la tierra, ¿verdad? Ella nunca tuvo una finquita, una parcelita, pero ella siempre tuvo esa conexión con la tierra y siempre nos inculcó eso. Bueno, y ahora yo tengo una pequeña porción de tierra, una finquita, una parcelita, y ella está enamorada y quiere ir a sembrar con 89 años. Y va a sembrar y va a recoger los frijoles y el maíz y está sembrando una cosa y otra y yo y por supuesto que yo la cuido porque 89 años ya, pero no. Está pochotona. No, agarra la pala y hace un hueco y siembra. Es una cosa, ¿verdad? Y eso ella lo inculcó en mí y a pesar de que uno, digamos, tuvo la oportunidad de estudiar y demás y tener algunos otros trabajos y demás, nunca perdió la conexión con la tierra. Ir a distraerse al campo después de estar aquí encerrado y todo eso es... yo no he dejado eso, ¿verdad? Yo tengo ahí una finquita que tengo de todo, ¿verdad? Siembro de todo y entonces los sábados, los domingos estoy metido ahí. Algunas veces que no hay reuniones o visitas viernes, voy viernes a la finca, ¿verdad? No, normalmente, pero sábados y domingos sí. Bueno, finca dice uno, una finca tiene don Rodrigo Arias. Yo tengo una parcelita. Finca tiene Abarca. Sí. Heriberto Abarca. Sí. Pero sí, yo tengo ahí de todo. Tengo frutales, tengo aguacates. Es fruto del esfuerzo. Sí, claro. Aquí los compañeros de diputados me vacilan porque la actividad principal mía es las pipas. Entonces siempre que hablan de mí, ahí está el pipero. Pues sí, por supuesto. Tengo 7 hectáreas de pipa, tengo plátano, tengo naranjas, tengo ayotes, tengo chayotes, tengo limones, todo sembrado. Y eso, por supuesto, que libera estrés cuando uno se mete ahí, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Don Pedro... Hay mucho terciopelo ahí, pero yo les tengo menos miedo a esas. Sí. Hay más miedo en estos ambientes. Bueno, de ahí... El tema, esa situación difícil familiar, ¿en qué momento empezó a cambiar? Bueno, vieras que cuando ya mis hermanas, que son mayores que yo, comenzaron estudiaron y se graduaron y se hicieron maestras y demás, ¿verdad? Y ya nosotros empezamos a trabajar, ya la cosa fue un poquito diferente, ¿verdad? Porque ya habían más ingresos en el hogar, ¿verdad? Y entonces ya había... ¿Faltó la comida alguna vez? No, nunca. En esas áreas siempre usted tenía el arrocito y los frijoles y un poquito algo más, ¿verdad? Y algo que mande el vecino. Y algo más que había ahí, ¿verdad? Y si no, había que ir al río a pescar, ¿verdad? Bueno. ¿Y era bueno pescando? Claro. ¿Todavía va a pescar o...? No, ya no. Eso es una actividad... ¿Refríos? Sí, ya no. Refríos, sí, como el que tengo ahora. El río Sarapiquí en esos años era un río... maravilloso, sigue siéndolo, ¿verdad? Pero en ese tiempo había una abundancia de peces terrible. Ahora, pues, demasiada gente, digamos, presionando el hábitat del río y demás. Y sí hay, pero ya no como antes, ¿verdad? Antes había cualquier cantidad de peces, entonces uno también iba a pescar y sacaba. ¿El colegio lo hizo diurno o tuvo que trabajar y ir a...? ¿Cómo fue? No. El colegio fue en el Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Puerto Viejo, diurno, por supuesto, y los trabajos eran después del colegio y en las vacaciones. ¿Qué trabajos? De todo tipo de trabajo en las vacaciones. Yo en unas vacaciones fui pistero en una estación de gasolina, fui llantero, antes se arreglaba mucho llanta, pura mazo y platina, fui llantero. Después fui dependiente en un comisariato. Antes habían los comisariatos, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Que en los comisariatos había de todo, en un solo establecimiento.
había tienda, había ferretería. Eran los chinos de ese tiempo. Eran los chinos de ese tiempo, sí. Había cantina y salón de baile con la rocola. Yo también trabajé ¿Y ahí. algunos ¿verdad? iban por la comedera y se quedaban después? No, por supuesto, ¿verdad? Era una peseta que se le echaba a la rocola y Sí. había de todo, ¿verdad? Sí, y también, ya le digo, todas las vacaciones trabajé en eso hasta que ya salí del colegio. Mi ilusión era ir a estudiar al tecnológico. No pude por razones obviamente económicas y de dificultades, pero me metí a trabajar inmediatamente. Yo hice la especialidad en el agropecuario, en avicultura, entonces me metí a trabajar en una granja, en una producción de pollos. Inmediatamente después de eso me metí a trabajar en Codesa, que ya Codesa no existe, ¿verdad? Me metí a trabajar en Codesa y por supuesto ahí ya cuando hay más ingresos, pues obviamente ya la situación del lugar cambió un poquito. ¿La familia? Sí, yo tuve una pareja hace muchos años, con la cual tengo una hija, ¿verdad? Ya no estamos juntos, ¿verdad? Esa hija tiene 2 hijos, son 2 nietos. Ya es abuelo. Ya soy abuelo, claro. 2 nietos grandes. ¿Cuántos años tienen los nietos? Uno tiene 16 y el otro tiene 10. Están grandes. Sí, ya están grandes, sí. Y entonces, ya yo con esa pareja ya no convivo, ahora convivo con otra pareja, pero no tenemos hijos. Bien. ¿Por qué la política? ¿Cómo surge? Porque de ese Sarapiquí que me habla hace 60 años al que tenemos hoy es muy distinto. Y usted ha sido parte también de esa transformación porque fue alcalde. Sí, Sarapiquí como territorio ha tenido, digamos, etapas cruciales en la vida del país, inclusive. En la época de la Guerra Centroamericana o de la Guerra Nacional de 1856, Sarapiquí tuvo un espacio en su territorio importante de 2 batallas muy importantes, que la primera fue la batalla de Sardinal, ¿verdad? Que se dio el 10 de abril de 1856, un día antes de la batalla de Rivas, y el 22 de diciembre de 1856, que fue la batalla, digamos, crucial para el derrocamiento de William Walker, que fueron las 2 en Sarapiquí. Entonces Sarapiquí en ese tiempo tuvo mucha historia, ¿verdad? De hecho el Museo Juan Santamaría hace ahí una celebración anual que se llama la Ruta de los Héroes, que siempre se va y se conmemora la batalla de Sardinal y la batalla de la Trinidad. Pero Sarapiquí también tuvo que de esa historia creo que muy poco se conoce, ¿verdad? Muy poco, porque en la escuela se habla solamente de Santa Rosa y se habla de Rivas, ¿verdad? Y sin quitarle méritos a ninguna de esas 2 batallas, en realidad las batallas de Sardinal y de la Trinidad fueron batallas absolutamente estratégicas e importantes, porque cuando todo el ejército costarricense marchó a Rivas, ¿verdad? San José quedó totalmente al descubierto, sin nada que lo pudiera defender. Entonces, imagínese usted qué visión de Juanito y sus asesores militares, que pensaron, bueno, si todo el ejército va para Rivas, probablemente William Walker va a mandar algún batallón que suba por el río Sarapiquí, transite por la vereda de Sarapiquí, llegue a Barba, Heredia y llegue a San José y nos agarre por sorpresa. Y entonces ellos mandaron un batallón de 100 hombres. El primer escudo de contención, entonces. Mandaron un batallón de 100 hombres, sí, ¿verdad? Con el coronel Alfaro y se fueron caminando, imagínese usted, caminando de aquí de Barba Heredia, pasaron por esas, bueno, esas selvas sí, vírgenes, ¿verdad? Llegaron ahí al río Sarapiquí y se fueron por la vereda y el 10 de abril de 1856, en la mañana, se toparon donde venían los filibusteros para arriba y ahí hicieron una batalla, una refriega ahí en la boca del río Sardinal, muy estratégica, ¿verdad? Ahí se retiraron los filibusteros y bueno, fue una contención bárbara, como vos decís. Y la otra fue el 22 de diciembre de ese mismo año, cuando se tomaron los vapores que le daban alimentación a las tropas de William Walker, porque venían los vapores de San Juan del Norte,
ya venían ahí con hombres, con pertrechos, con demás. Entonces se tomaron esos vapores y le cortó la alimentación a William Walker. Y entonces se agarró toda la ruta del tránsito, el lago de Nicaragua inclusive. Se fue a inclusive liberar todo ese sector del lago de Nicaragua, el río San Juan, y la bandera tica hundió en el lago de Nicaragua hasta llegar a Granada, ¿verdad? Luego después nos dejamos y ya el límite se corrió para otro lado, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, entonces el Sarapiquí de esos tiempos, después de esa gesta tan importante, quedó totalmente en el olvido, ¿verdad? Total y absolutamente en el olvido. Y no fue sino hasta cuando en 1948, 50, que comienzan a haber colonos de la meseta central, ¿verdad? Que fueron a Sarapiquí, principalmente de San Ramón, de aquí del Valle Central, inclusive algunos de Puriscal, fueron a colonizar ahí Sarapiquí. Entonces ya comenzó a tomar más relevancia. Y en esas épocas fue cuando nace aquella canción de Ricardo Mora, Mi lindo Sarapiquí, ¿verdad? No sé si usted sí, claro. la conoce, ¿verdad? Sí, entonces claro. Fue haciendo así como una zona de vacaciones, de casa y esparcimiento para la meseta central. Y luego vino una época del ITCO, cuando el ITCO fue a comprar tierras, y entonces vino una colonización muy extensa, ¿verdad? Y fue cuando comenzó a poblarse Sarapiquí. Y una segunda, una tercera oleada de migrantes fue para la llegada de las compañías bananeras, ¿verdad? Que una fue en el 68 y las otras compañías fue en el 90. Ahí fue cuando ya se masificó. Sarapiquí pasó de tener muy pocos habitantes a la fecha de hoy, que estamos hablando de casi 90,000, 100,000 habitantes. Y ahora se está dando una... Esa es. Mi lindo Sarapiquí. Caminando me fui. Ajá. Rumbo a Sarapiquí, una alegre mañana florida de abril. ¿Ven? En sus lindas montañas, ahí está, el jilguero escuché, bueno, ahí sigue. Y ahora una colonización que se está dando es mucha gente pensionada de la meseta, va a comprar ahí pequeñas, digamos, parcelas o quintas, y hay una colonización ahí interesante. ¿Y por qué la política? Fíjate que el Partido de Liberación Nacional en aquellos tiempos lo que hacía era que tenía el centro de capacitación en Cedal La Catalina, y entonces digamos que reclutaba jóvenes y los capacitaba en la socialdemocracia, y yo fui uno de esos, ¿verdad? Prácticamente en el quinto, sexto de la escuela me invitaron a algunas capacitaciones de niñez, y luego estando en el colegio participamos en muchas capacitaciones en la Catalina de la formación de la socialdemocracia, y ahí me encantó. Me permeó el pensamiento, digamos, socialdemócrata, ni a la derecha ni a la izquierda, sino al centro. Una visión, equilibrio. Una visión más de equilibrio. Y entonces desde ahí recuerdo que hicimos un partidillo en el agropecuario que se llamaba OPA, ¿verdad? Organización Progresista Agropecuaria, y ahí ganamos las elecciones, y ahí ya se metió el gusanillo de la política. Y luego, por supuesto, en la campaña de Luis Alberto Monge, fui síndico de la municipalidad en el año 82. Ya más de 43 años. Hace ratillo de eso, sí. Fui síndico de la municipalidad en el año 82. Luego, creo que me había ido en una beca que estuve me gané una bequilla para ir a Iowa, Estados Unidos. Ahí estuve unos meses. Y cuando regresé, sin pensarlo y sin buscarlo, me habían nombrado ejecutivo municipal en el periodo de Oscar Arias, 2 años, porque había un regidor que fue profesor mío en el agropecuario. Habían destituido al ejecutivo, porque en ese tiempo el Consejo Municipal era el que nombraba o destituía a los ejecutivos. Y entonces lo destituyeron y dijeron, bueno, ¿a quién nombramos? Y el profesor dijo, bueno, yo conozco un muchachillo ahí que puede funcionar. Que se ha preparado. Sí, que puede funcionar. Y entonces, cuando me buscaron, me dijeron, hey, te nombramos ejecutivo. Le digo, ¿cómo?
En serio, sí. Bueno, yo no sé, yo estoy trabajando y no sé. Bueno, eso fue un lunes. Si no llega el jueves, nombramos otro. Yo llamé al jefe mío y le dije que me diera un permiso sin goce de sueldo para probar a ver qué. Y me dio el permiso y total me quedé los 2 años ahí en la municipalidad. ¿Verdad? Y eso fue después del 90 que salí de ejecutivo. Me alejé de la política, me metí a trabajar en una misión internacional que ya no está en Costa Rica, que es CARE, ¿verdad? Y entonces volví a la política por insistencia de la misma dirigencia en el 98, 8 años después, como regidor. El partido venía de perder 2 elecciones, ¿verdad? Terriblemente. Y ahí, y estando de regidor, fue cuando se dio el cambio en la elección de los ejecutivos, que se pasaron a llamar alcaldes y que era una elección, digamos, ya directa, por elección popular. Yo no quería, honestamente, porque yo era administrador del Centro Agrícola Cantonal y había hecho una relación muy, muy linda, muy estrecha con todos los campesinos, y había organización y estábamos exportando a Puerto Rico patacones y estaba en una época muy linda de mi vida y yo no quería. No me interesa. No me interesa. Y entonces los otros candidatos a alcalde me buscaron para que participara porque según ellos, sobre todo uno, decía que como yo era de Puerto Viejo, ahí en Puerto Viejo había un candidato que era el exgerente del Banco Popular y que tenía mucha aceptación. Entonces él decía, bueno, yo tengo los otros distritos ganados, pero Puerto Viejo me parece que lo tengo un poco perdido. Si usted se mete, le quita votos al señor y entonces yo gano. No me interesa. Al final de cuentas me convenció. Y yo le dije, bueno, si me meto a trabajar. Y me dice, sí, métase. Y entonces nos metimos sin plata, sin el apoyo del partido, que el partido venía de 2 derrotas terribles, nada, ¿verdad? Y entonces yo tenía una moto, una Honda, y con esa moto hicimos campaña, moto, bicicleta, chancleteando, como se dice en política, ajá, caminando, y al final de cuentas, recuerdo que la elección era en diciembre, y entonces el día de las elecciones, inclusive me llamaron algunos compañeros o alguna gente que estaba organizándome otras mesas y me dijeron que ya no me iban a ayudar. Y yo dije, bueno, ya perdimos esta elección. Pero vea lo que es la providencia, digo yo, que se llenó el río. Se llenó el río y oiga, se llenó todo y no hubo manera. Y entonces suspendieron las elecciones. Y yo, bueno, y qué salvada. Entonces ya nos daba todo el resto del mes de diciembre y enero para trabajar. Y los otros partidos ya habían hecho mucho trabajo y se quedaron parqueados. Y nosotros trabajamos y al final de cuentas ganamos la elección por 200 votos. Bueno, es el destino. Es el destino. Que no es el destino manifiesto de los gringos, que eso no me gusta. ¿Diputado o alcalde? Vieras que yo pienso que me quedé muchos años en la alcaldía. Me quedé muchos años. O sea, yo cuando he hecho una mirada para atrás, digo yo, me quedé muchos años. Porque cuando yo me meto en algo, me meto de corazón, ¿verdad? Y entonces yo fui alcalde. 14 años estuvo. No, 20 años. Entonces, yo abandoné todo. Me metí total y absolutamente 24/7. Usted iba a la iglesia y ahí en la iglesia lo buscaban para hablar de la MUNI. Usted iba a un funeral y ahí lo buscaban para hablar de la MUNI. Usted terminaba y llegaba a la casa, había fila en la casa para hablar de la MUNI. O sea, una cosa terrible. Entonces usted se mete en eso. Ahí perdí el pelo, ahí perdí todo, ¿verdad? Porque y uno se va involucrando de tal manera, ¿verdad? Que no le queda espacio absolutamente para nada. Ni la familia, ni uno, ni nada. Eso se convierte, y eso fue un error. Pero bueno, también queda la satisfacción de haber hecho muchísimas cosas. Y entonces, esa es la diferencia entre el diputado y el alcalde. ¿Verdad? Si un alcalde llega con ganas de trabajar, si un alcalde llega con ganas de consensuar, si un alcalde llega con planificación y llega con amor realmente. Puede convertir un cantón. Puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí siempre me gustó, que ahí se puede hacer cosas. Aquí en la Diputación es diferente, es muy diferente. Aquí es mucho bla bla y a
a veces poca acción. Mucho ring y un poco helado. Sí, pero bueno, también son cosas diferentes, ¿verdad? Son cosas diferentes. También aquí la Diputación requiere de un apoyo grande de los sectores, requiere de una... Es que aquí es más coordinación, don Pedro. Allá es más ejecución. Bueno, vieras que yo... no sé si estoy equivocado, pero creo que... Y no tengo ningún problema en decirlo. Me parece que aquí los diputados no mandamos nada. Aquí mandan los grupos de afuera. La presión de afuera es la que manda, ¿verdad? Los grupos hasta hegemónicos o los grupos de capital. O sea, cuando algo quiere que salga, entonces le meten presión a todo el mundo y finalmente sale. Y eso es para favorecer a alguien. Eso no es así tan de gratis, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso te digo, la labor del diputado requiere de mucho apoyo de los sectores, requiere de mucho análisis, requiere de mucha preparación, requiere de una serie de factores que no necesariamente todos los diputados lo tenemos, ¿verdad? Y entonces ahí, cuando estamos hablando de temas de fondo, de país, cuando estamos hablando de temas estructurales, cuando estamos hablando de cosas que realmente no se piensa en la próxima elección, si no se piensa en la próxima generación de costarricenses, ahí sí realmente requiere de una... Y me parece sumamente importante. ¿Personalmente está satisfecho con lo que ha logrado hasta el momento? ¿O hay algún pendiente? Vieras que nosotros hemos hecho una gestión, digamos, en el campo agropecuario que nos hubiera gustado todavía profundizarla más. Pero personalmente... Bueno, personalmente yo digo que hemos hecho un gran esfuerzo, ¿verdad? Con todas esas limitaciones que acabo de decirle, y entonces por lo menos uno dice, bueno, hice lo que yo pude hacer, ¿verdad? Que quedan pendientes, por supuesto, muchos pendientes, que quedan a veces sinsabores, por supuesto que quedan muchos sinsabores, pero bueno, es una experiencia bonita, ya en 5 millones y resto costarricenses que le toque a uno ser diputado, tampoco es tan sencillo, ¿verdad? Es como si se hubiese crecido el río otra vez. Correcto. Es casi como sacarse la lotería, porque eso no es tan sencillo y no es tan fácil. Estuve en el lugar correcto, en el momento correcto, y aquí estoy. Y por supuesto que le agradezco a la agrupación política, al Partido de Liberación Nacional, que me trajo acá, porque sin el partido pues uno no llega, ¿verdad? Pero sí, yo creo que los partidos deben de estar todavía más minuciosos a la hora de tener, digamos, candidatos a diputados que tengan ese backup del partido y de los sectores, porque muchas veces uno llega aquí y busca en el partido, digamos, cuáles son las propuestas de fondo en sectores como el agropecuario, que es el sector que yo represento, y otros sectores, ¿verdad? Y realmente a veces no se encuentra. Bien. Entonces eso es importantísimo. Don Pedro, muchas gracias. Con todo gusto. Bien, gracias. Hemos conversado con Pedro Rojas Guzmán en su programa Conozca al Diputado. Hemos presentado Conozca al Diputado.